Tengan todos muy buenos días. Hoy comenzamos una nueva clase, la del día martes 4 de agosto del año 2020, en la que seguiremos desarrollando las características, cualidades y elementos de los agentes culturales pertenecientes a la sociedad civil. Un pequeño resumen antes de abordar la materia que trataremos el día de hoy. En primer lugar, recordar que estamos en una unidad que aborda a la persona jurídica y a la persona natural. Recordemos que la persona natural es todo individuo de la especie humana, sin distinción de raza, sexo, credo. Por lo tanto, estamos hablando del ciudadano a pie, que es titular de derechos y también de obligaciones. Él también es un agente cultural. Él, individualmente, puede presentar iniciativas a través del derecho de petición, formular proyectos y ser titular de derechos y obligaciones. Y por otra parte, tenemos a las personas jurídicas, que es una ficción jurídica, es una ficción legal, que se fundamenta en el derecho de asociatividad y que está amparada por la Constitución a través de las garantías que debe entregar el Estado para el desarrollo de los denominados grupos intermedios. En tal sentido, la persona jurídica, al ser una ficción, requiere de personas naturales, requiere de un grupo de personas que se reúnen para conformar una persona diferente a aquellas que, que la han creado. Por lo tanto, la teoría distingue entre las personas jurídicas a dos grandes grupos: el derecho público, las personas jurídicas de derecho público, las cuales vimos al comienzo de esta unidad, y nos referimos al Estado, las municipalidades, el gobierno regional, el Ministerio de la Cultura, como agentes culturales, lo que nos convoca y nos llama en esta cátedra al estudio. Y por otra parte, las del derecho privado, es decir, aquellas que no son parte del aparataje público, de la institucionalidad del Estado. En ellas distinguimos dos grandes grupos de personas que se han reunido para formar una persona jurídica. Por una parte, el derecho privado reconoce a las personas con fines de lucro, es decir, que es un conjunto de personas que se reúnen para generar utilidades, para conformar un negocio, para llevar adelante acciones en la vida comercial, empresas, industrias, con sus diferentes definiciones y características, que veremos en la próxima clase. Y por otra parte, la línea que nos ha convocado en los últimos 2 días, que dice relación con el derecho privado sin fines de lucro, lo cual significa que es un grupo de personas que se reúne a fin de conformar una persona jurídica que le permita satisfacer necesidades, anhelos, sueños colectivos. Que sea sin fines de lucro, vuelvo a reiterar, no se traduce en que no pueda generar números azules, que pueda generar utilidades, ganancias, inventario, bienes, etc. La gran diferencia entre una y otra es que la empresa, la industria, aquella persona jurídica con fines de lucro, reparte las utilidades entre sus socios. Sin fines de lucro, tiene que reinvertirlo en la misma organización y no reparte esas ganancias entre los socios. Pues bien, la semana anterior abordamos las corporaciones, las fundaciones, y también vimos la importancia del concepto de sociedad civil
denominado también tercer sector de la economía, que está conformado principalmente por voluntarios, personas que a través de estas organizaciones satisfacen, buscan alcanzar sus metas de carácter colectivo, comunitario. Vimos cómo se conformaban, cuáles eran los órganos que la componían, cuál era la importancia de la ley 20.500 en todo este proceso y cuáles eran las diferencias que las separaban o distinguían de las corporaciones y fundaciones municipales. Pues bien, hoy abordaremos una de las áreas de la sociedad civil, de los agentes culturales que participan en el mundo de los proyectos, que si no es la que tiene la mayor cantidad de habitantes, también es una de las más presentes dentro del territorio. Y que cuya legislación, sus normas, han estado presentes desde el comienzo del proceso de trabajo, del proceso de desarrollo de la sociedad civil. Nos referimos a las organizaciones territoriales y a las organizaciones funcionales. Pues bien, volvemos al origen. Las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro encuentran su fundamento legal en el Código Civil y en la Constitución Política de la República, porque determina la forma, la estructura, los objetivos, la naturaleza de esta institución jurídica. Y tal como señalamos, las personas jurídicas sin fin de lucro son todas aquellas que no reparten entre sus socios las utilidades o excedentes obtenidos como producto de sus actividades, sino que están conformadas para el cumplimiento de sus fines y los objetivos por los cuales sus socios manifestaron su voluntad de crear. Distinguíamos corporaciones y fundaciones, regidas por el Código Civil, pero también actualizadas y modernizadas por la Ley 20.500. Ahora, nosotros nos adentramos al mundo de las juntas de vecinos y de las organizaciones territoriales. Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 20.500 de participación ciudadana, que permite esta facilidad a la sociedad civil, al ciudadano a pie, de conformar instituciones, personas jurídicas, con la disminución de requisitos, trabas o barreras de acceso al mundo de la sociedad civil organizada. La ley de organizaciones territoriales o de junta de vecinos y organizaciones funcionales era el gran paraguas, la gran legislación que permitía a los grupos funcionales, tales como centros de madres, clubes deportivos, asociaciones culturales, comités de allegados, etcétera, conformarse, agruparse y obtener una personalidad jurídica. Durante muchos años fue esta ley, la ley 19.418, la que le permitió a los territorios y al ciudadano organizarse y obtener personalidad jurídica. No solo para presentar proyectos, sino también para tener una actividad social, cultural, económica, política dentro de un territorio, tener representantes. Y la institución más importante que hasta el día de hoy, a pesar de que ha ido perdiendo fuerza por las características del mundo por el cual el día de hoy nos desenvolvemos, son las juntas de vecinos,
que son una institución de la sociedad civil que reúne el núcleo de la representatividad y la voz de un barrio, de un territorio, de una comunidad. En la actualidad, quizás entre muchas causales, la Junta de Vecinos ha ido perdiendo un poco de protagonismo ante los condominios. Pero pensemos que antes, y hasta el día de hoy, en muchos sectores de la población, el barrio, la población, es importante porque aúna a vecinos con un mismo origen, permite trabajar colectivamente para satisfacer necesidades y genera un núcleo de representación democrática de la ciudadanía, del habitante de la comuna, frente a sus autoridades políticas o técnicas. El dirigente vecinal es una persona empoderada, voluntariosa, con una vocación de servicio que pone a disposición de sus vecinos para poder dialogar, golpear puertas, gestionar necesidades. Que en el caso que nos convoca, nos permite habilitar a la Junta de Vecinos como una persona jurídica que es competente, que está habilitada para poder desarrollar actividades en el marco de la formulación de proyectos artísticos y culturales, y a través de los cuales ustedes como trabajadores de la cultura pueden prestarles servicios, pueden ejecutar el proyecto, prestar asesoría o tener conocimiento si es que son parte de alguna junta de vecinos. Por lo tanto, cuando hablamos de la junta de vecinos, estamos hablando del núcleo mismo de la organización política del Estado. Es la ciudadanía reunida, vinculada y organizada en torno al territorio en el cual vive. Por lo tanto, su deber es el desarrollo de la comuna y también su deber es promover los intereses de los integrantes de ese territorio. La junta de vecinos de la población Lautaro o de la población El Salto es diferente a la que tiene la población La Favorecedora o Jardines del Sur, siendo todos ellos de la misma ciudad. Por lo tanto, la Junta de Vecinos lo que hace es recoger las necesidades más cercanas ante los órganos del Estado que por deber constitucional están obligados a promover el desarrollo y el progreso de una comuna, de una región, de un país. Por lo tanto, estas organizaciones comunitarias son los grandes colaboradores del accionar administrativo, político del Estado, de las autoridades, de la municipalidad, del gobierno regional. Por eso no es menor que instituciones y espacios dentro del gobierno regional y de la municipalidad, como IDECO o como la Seremi de Gobierno, tengan espacios privilegiados, equipos de trabajo especializados y orientados al trabajo con las organizaciones sociales. Pues bien, nosotros señalamos que existían organizaciones territoriales, que son las juntas de vecinos. Pero esta ley fue el paraguas por décadas de las organizaciones funcionales, que tenían por finalidad satisfacer, representar y promover valores específicos de la comunidad. Es decir, satisfacían necesidades particulares de un grupo. Por ejemplo, los clubes de adulto mayor, grupos folclóricos, comités de vivienda, clubes deportivos, centros de madres, de padres y apoderados, agrupaciones juveniles, asociaciones cívicas, comités de agua potable rural, comité de pavimentación, clubes de guasos, entre otros. Hasta el día de hoy, mientras el mundo ha ido modernizándose y le ha permitido a alguno de estas organizaciones que he mencionado, como los clubes deportivos,
tener su propia normativa, ha sido esta, la ley paraguas que ha permitido la conformación de personas jurídicas en el país. Y que, tal como les señalé, la ley 20.500 vino a suavizar, a reducir, a aminorar los requisitos y también el procedimiento para acceder a la persona jurídica que esta ley establecía en su comienzo. Por lo tanto, y acá es algo sumamente importante, no es que la ley 20.500 haya derogado o restado validez a la ley de organizaciones territoriales y funcionales, sino que conviven, ambas conviven. Si nosotros nos reunimos el día de mañana para formar una agrupación cultural, tenemos dos caminos, dos puertas. Una, la de la corporación, asociación, o dos, la de crear una organización funcional. Una y otra tienen diferencias, ventajas y desventajas, pero ambas cumplen el mismo rol. Ahora bien, creo que la ley 20.500 lo que vino a solucionar es, e insisto, reducir los requisitos, acercar aún más, fomentar la asociatividad. Anteriormente, cuando había un grupo que quería conformar una agrupación cultural, se desmotivaba por la cantidad de requisitos que exigía esta ley en particular para su conformación. En cambio, hoy solamente necesitamos, en el ideal, 9 personas para conformar esta agrupación cultural, con el nombre de corporación. Y ya no tenemos que recurrir a la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales para cumplir con estos requisitos. Lo veremos más adelante. Así que sigamos con el análisis de importancia de esta expresión de la sociedad civil organizada. Tal como señala el gráfico, en la actualidad nosotros en el país contamos con 319.819 organizaciones de la sociedad civil inscritas. Son 319.819 personas, agrupaciones que tienen los más diversos intereses, objetivos y necesidades que satisfacer, que pueden ir desde un comité de agua potable para una comuna que administra derechos de agua, o el primer paso de una organización de pueblos originarios que luego se acoge a la ley indígena, o un comité de vivienda, comité de allegados que se ha conformado para poder tener representatividad y poder gestionar de una mejor forma ante el servicio de la vivienda, ante la municipalidad, ante la autoridad competente. También antes de la entrada en vigencia, clubes deportivos. Por lo tanto, estamos hablando de 319.000 organizaciones que están vigentes, de las cuales, como señala, activas en funcionamiento son 213.064 versus 105.755 que están dormidas, que están esperando ser reactivadas, muchas de ellas porque el ciclo ha terminado, porque como toda organización también tiene un periodo de efervescencia, de decaimiento, quizás ese líder, ese presidente, ese dirigente ha fallecido, se ha mudado del barrio y esa buena intención que sigue estando presente no se ha organizado. Y ese es un tema importantísimo que dice relación con los liderazgos, con la capacidad de poder movilizar a la población, a los socios en pos de un objetivo común, conservando siempre el ánimo y la funcionalidad de la organización. Aquí, importante señalar que al día de hoy es cerca del 10% las fundaciones y asociaciones, la ley 20.500 y también las que se constituían por el Código Civil,
versus ese cercano 80% de organizaciones comunales y funcionales. Por eso les vuelvo a reiterar, la ley 20.500 de asociaciones que aborda las fundaciones y las corporaciones es un proceso reciente. Por lo tanto, se encontrarán que muchas organizaciones del mundo cultural y artístico aún están dentro de ese 80% versus el 10% de las fundaciones y las asociaciones. En este orden de cosas, nosotros cuando abordamos las organizaciones territoriales y funcionales, podemos ver aquí que nosotros estamos abordando un mundo que está predominantemente eh, inclinado hacia la cultura y la recreación. El 35% de todas esas organizaciones sociales comunitarias son parte de la cultura y de la recreación. Es decir, estamos hablando de clubes deportivos, estamos hablando de agrupaciones teatrales, de centros culturales, de bailes de agrupaciones de danza, de el más amplio arco de alternativas que ofrece las artes, las culturas, el ocio, el deporte y el entretenimiento. Luego tenemos el desarrollo social y vivienda, y es donde nosotros encontramos estas organizaciones benéficas de avanzada, de vecinos, que se reúnen para cumplir determinados fines sociales y filantrópicos. Y en una menor medida tenemos una serie de otras asociaciones, importantes las asociaciones gremiales, que nosotros también las trataremos en esta clase, de educación e investigación en un tercer lugar, medioambientales, de salud, servicios sociales, otros. Por lo tanto, cuando nosotros revisamos qué estatuto jurídico institucional rige a estas instituciones, nos damos cuenta inmediatamente que la ley de junta de vecinos agrupa, tal como lo señalamos recién, al 80% de las personas jurídicas, dentro de las cuales se encuentran aquellas que trabajan cultura, artes, espectáculo y ocio. El 10% lo conforman fundaciones y corporaciones. Y luego vamos viendo que existen otras expresiones de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, que también tienen su participación en una menor escala. Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones gremiales, las organizaciones de usuarios de agua, las agrupaciones estudiantiles como los centros de alumnos, que sacan su personalidad jurídica para poder desarrollar una actividad y tener reconocimiento de la institucionalidad y poder representar los anhelos, las demandas y también proteger y fomentar la práctica de valores cívicos y respeto a los derechos de los estudiantes como personas. Por lo tanto, nosotros estamos viendo que por estructura, la cultura y la recreación es un 35% de esta ley. Es decir, existe un 35% de instituciones. Ese es el porcentaje que representa la cultura y la recreación dentro de las personas jurídicas vigentes. Y que ustedes también puedan crear el día de mañana. Pueden elegir, insisto, la puerta A, que es la ley 20.500, o la ley de juntas de vecinos y organizaciones funcionales y territoriales para crear una agrupación artística, un centro cultural, o cualquier otra expresión artística organizada que les permita postular a proyectos. ¿Y por qué es importante? Porque vuelvo al inicio. Si bien es cierto, como persona natural, un artista, un trabajador de la cultura puede generar sus iniciativas, estas se expresan en el mundo de los proyectos en un porcentaje menor. Los diferentes fondos y concursos disponibles en el mercado público, la oferta pública, están orientados a personas jurídicas, en cualquiera de sus expresiones, ya sea porque son propias del derecho público, como municipalidades, o del mundo privado, ya sea organizaciones de la sociedad civil, ya sea de la ley 20.500, de la ley de juntas de vecinos, de la ley del deporte, del código del trabajo, como son los sindicatos, de la ley indígena.
como en el caso de las agrupaciones de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, entre otras. Y también empresas. Y eso va a depender mucho de la naturaleza del fondo al cual se esté postulando. Ahora bien, las juntas de vecinos. Tal como es expresión de los anteriores ejemplos de personas jurídicas que hemos realizado, estas se conforman por una manifestación de voluntad individual que se suma a un grupo de personas que desea conformar una estructura organizacional superior. La unión hace la fuerza. Pero es requisito primordial que exista una manifestación de un grupo de personas que coinciden en una necesidad y que se organizan formalmente a través de la obtención de la persona jurídica. Tal como nosotros señalábamos, la Junta de Vecinos es la estructura nuclear, es la mejor expresión que posee un territorio respecto a la promoción y el desarrollo de la comunidad, de la defensa de los intereses y velar por la protección de los derechos de los vecinos, sin perjuicio de ser un colaborador constante del Estado. Pues bien, ahora bien, ¿quiénes son los vecinos? ¿O quiénes puedan ser integrantes de este espacio? Actualmente pueden ser personas mayores de 14 años. Siempre, y siempre, tal como les señalaba, este acceso, este ingreso es voluntario. Las organizaciones de la sociedad civil no pueden negarse a que una persona desee integrarse, cumpliendo con los requisitos, la cuota de inscripción, la cuota de la mensualidad, asistir a asambleas. No, ninguna organización de la sociedad civil puede establecer trabas, puede establecer límites al derecho de asociación. Cualquier persona puede sumarse a una organización dependiendo de sus gustos e inclinaciones y representatividad, a lo mejor se siente representado. Por eso es importante que no todos los vecinos del barrio están obligados a ser parte de la Junta de Vecinos, pero sí, la Junta de Vecinos no puede negarle el acceso a participar como socio, asumiendo deberes y obligaciones dentro de la institución, a quien desee pertenecer a ella. Esto es importante porque estamos hablando de derechos constitucionales y que se replica en todas las organizaciones de la sociedad civil. Un ejemplo. No se le puede negar a un hincha de la U ser parte de la corporación de Colo-Colo, porque estaría vulnerando el derecho de asociatividad, el decir que no a una persona de esas características. Cosa diferente es que se sienta representado, que quiera. Es un ejemplo bastante poco convencional, bastante ortodoxo, pero es el mejor ejemplo, que independiente de lo que uno piense, de sus gustos, la organización, a la organización le está prohibido negar el acceso a la persona. Es la persona la que elige según sus gustos, preferencias e inclinaciones dónde quiere pertenecer. Ahora, estando dentro de la organización, debe cumplir con los estatutos, derechos, deberes y obligaciones. En este sentido, nosotros tenemos que considerar que la Junta de Vecinos tiene un quórum, es decir, cuenta con un número de personas mínimo para su conformación. En aquellas comunas con 10.000 habitantes, 50 vecinos, y así sucesivamente hasta llegar a los 100.000 habitantes. Es decir, en Antofagasta, para crear una junta de vecinos, se requieren 200 vecinos, porque nuestra ciudad cuenta con más de 100.000 habitantes. Lo mismo se replica en Calama. En el caso de Tocopilla son 100 vecinos. En el caso de María Elena son 50 vecinos. En el caso de Taltal,
50 vecinos. En el caso de San Pedro de Atacama, 50 vecinos. Y eso se establece para que, de acuerdo a la población, existe una proporcionalidad de representación. Es una barrera de entrada en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, precisamente para entregar estructura, organización y orden al proceso. Y para que también exista representatividad. Si no, se estarían multiplicando las personas jurídicas solamente por el gusto o por el placer de contar con ellas, o en muchos casos también, ¿por qué no decirlo? Porque existen personas inescrupulosas que tienen diferentes personas jurídicas para captar recursos públicos, por lo tanto se requiere de algunos requisitos que, de acuerdo a la naturaleza y objetivos que se estén pretendiendo satisfacer, existan normas para regularlas. En cuanto al proceso de formación, es idéntico a lo visto con las corporaciones y fundaciones. Se requiere convocar a una asamblea, esta asamblea tiene el carácter de constitutiva, se va a levantar un acta donde van a acudir entre esos 50 y 200 vecinos mayores de 14 años, donde frente la presencia de un ministro de fe, que puede ser un funcionario municipal, un oficial del registro civil o un notario, se constituye dicha junta de vecinos. En esa asamblea se aprueban los estatutos, que tal como les mencioné en la clase anterior, el Ministerio de Justicia y también las municipalidades disponen en sus páginas web de estatutos tipo, por lo tanto lo único que deben hacer las asambleas que se quieren constituir como persona jurídica es llenar aquellos espacios vacíos que dicen relación con el nombre, los objetivos, la cuota que deberán pagar los socios mensualmente y en una hoja anexa firmar todas las personas que han sido convocadas y asisten voluntariamente para estampar su firma y expresar su voluntad de conformar la junta de vecinos o asociación o club deportivo o cualquier otra organización de la sociedad civil. Por lo tanto, en ese momento, junto con el acta, se aprueban los estatutos y se nombra al directorio provisional. Este directorio provisional, al igual que en las asociaciones y corporaciones, debe ser depositada en la Secretaría Municipal, el acta de constitución más los estatutos más los antecedentes de la directiva provisional, dentro de 30 días celebrada la asamblea constitutiva, la primera asamblea. Una vez que esa documentación está en poder del secretario municipal, se lo entrega a la dirección jurídica, la cual revisa que todo esté en orden, que no exista ninguna cláusula, ninguna añadidura, algún objetivo que vaya en contra de la ley, la moral y las buenas costumbres, que los documentos estén en regla, estén en orden, de que los dirigentes electos dentro de este directorio provisional no cuente con alguna habilidad, una inhabilidad, entre otros factores, para luego enviarse al registro civil, y el registro civil lo que va a hacer es tomar razón de esta inscripción para que finalmente se entregue la persona jurídica. Es decir, se le da una inscripción, se genera la inscripción, el registro, y esta junta de vecinos nace a la vida. Es decir, se le entrega su certificado de personalidad jurídica vigente y la nómina del directorio que deberá ser ratificado en una posterior asamblea, en la primera asamblea que se desarrolle una vez que se cuente ya con la persona jurídica, repitiéndose el proceso de informarlo a la Secretaría Municipal. Pues bien, al igual que en las corporaciones y fundaciones, al igual que en las corporaciones, se cuenta
con un directorio compuesto por un presidente, un tesorero y un secretario, la asamblea de socios, que actuará en asambleas ordinarias y extraordinarias de acuerdo a las necesidades del momento, las cuales se encuentran claramente detalladas en los estatutos de la organización vecinal, una comisión revisora de cuentas y una comisión electoral que estará a cargo de los procesos electorales, de las directivas de los dirigentes cada vez que éstas se vayan renovando. Pues bien, pasamos al gran paraguas de esta ley, que dice relación con la organización funcional. Tal como señalamos, y lo hemos mencionado reiteradamente, es el antiguo paraguas, la antigua normativa por la cual se acogían buena parte de las agrupaciones, asociaciones, grupos culturales y artísticos que querían postular a proyectos de forma organizada, pudiendo contar con una personalidad jurídica vigente ante la institucionalidad. Pues bien, todo el marco jurídico, el ordenamiento jurídico nacional está orientado a fomentar, proteger, promover a los grupos intermedios. En tal sentido, no es extraño que el objetivo de la ley de juntas de vecinos, dentro de uno de sus articulados, señale que el objetivo de esta norma es promover la creación y el desarrollo de organizaciones comunitarias funcionales y de las demás instancias contempladas en esta ley. ¿Para qué? Para fomentar la participación ciudadana. En ese marco, en un mismo territorio, contamos con una junta de vecinos y contamos con un club de adulto mayor, organización funcional. Contábamos con la antigua ley, cuando no existía la ley del deporte, los clubes deportivos, organización funcional. Los centros de madres, organización funcional. Los clubes juveniles, organización funcional. Grupos scout, organización funcional. Grupo de teatro, agrupación de danza, organización funcional. Es decir, la municipalidad era la gran receptora de la organización funcional de los grupos intermedios que trabajaban bajo el alero de la ley de juntas de vecinos, porque en su momento era la única normativa vigente para que la sociedad civil se pudiera organizar y pudiese participar en igualdad de condiciones en el mundo público. Ahora bien, he aquí estamos frente a la principal diferencia entre una asociación / corporación de la ley 20.500 y una organización funcional de la ley de juntas de vecinos. ¿Y qué dice relación con las normas especiales para que éstas existan? El procedimiento de constitución sigue siendo el mismo, pero los requisitos para poderla conformar se diferencian, cambian. La organización funcional requiere un mínimo de personas. 15 en áreas urbanas, 10 en zonas rurales. Y deberán tener 15 años de edad y domicilio en la comuna o agrupación de las comunas respectivas. Aquí están las principales diferencias entre conformar una agrupación o un complejo cultural o un grupo musical que quiera tener como una agrupación cultural a través de la ley de juntas de vecinos y de la asociación. La asociación, recuerden que son en ideal, por un tema de estructura interna, 9 personas. La organización funcional en Antofagasta exige 15. ¿Requieren ser del mismo domicilio las personas que conforman una asociación de la ley 20.500? No. Pueden ser personas de diferentes ciudades. En el caso de la organización funcional, deben ser personas de la misma comuna. Y la edad. Requerirá tener a por lo menos 15 años de edad para una organización funcional. Para el caso de las asociaciones, mayores de 18 años. Las grandes diferencias.
En la práctica es mucho más rápido conformar una asociación que una organización funcional de la ley de juntas de vecinos, lo cual no desmerece a la organización funcional, sino que lo vemos desde un punto de vista práctico, que la ley 20.500 vino a reducir todas estas exigencias que en su momento conspiraban contra la constitución de alguna agrupación cultural, de una junta, perdón, de un club de adulto mayor o de cualquier otra expresión de la sociedad civil, porque necesitaba coordinar hora de presencia del ministro de Fe, que muchas veces tenían en horario de trabajo, y que no coincidía con el horario que disponían los vecinos para poder asistir a la reunión. Entonces, los vecinos, los artistas, los adultos mayores podían a las 8 de la noche, pero el funcionario público no podía a las 8 y lo citaba a las 2 de la tarde, y podían pasar varias asambleas sin que llegasen al número de 15 personas para poderlo conformar. ¿Ven? Existe también temas prácticos que fueron dejando de lado un poco la funcionalidad de este tipo de organización, o mejor dicho, más que de organización, este procedimiento para la adquisición de persona jurídica de una organización de la sociedad civil. Pues bien, para ir concluyendo la clase del día de hoy, es importante tener en consideración y a modo de ejemplo y de comparación para que vayan viendo los diferentes cuerpos normativos que rigen a algunas organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones intermedias de la sociedad, como por ejemplo los sindicatos. Los sindicatos pertenecen a la sociedad civil, pero no se rigen por las normas anteriores, sino que se rigen por el Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo establece en estricto rigor un procedimiento similar, similar a la constitución de las otras personas jurídicas que hemos estado revisando. Pero la diferencia en que aquí estamos frente a una presencia del órgano competente, que es la Dirección del Trabajo, quien generalmente es quien dispone el ministro de Fe para la Asamblea Constitutiva, de acuerdo al tamaño de la empresa. El código, la ley laboral, establece quórum más altos para la conformación de un sindicato. Como por ejemplo, que si una empresa de más de 50 trabajadores, se requiere el mínimo de 25 trabajadores para conformar eh, dicho sindicato. Y así este quórum se va modificando de acuerdo a la cantidad de trabajadores con que cuente una empresa. De esa forma, nosotros establecemos normas especiales para la constitución de esta organización sindical, de esta agrupación que representa los derechos e intereses de los trabajadores dentro de la empresa a la cual pertenecen. Y los sindicatos también son agentes que postulan a proyectos y también postulan a proyectos artísticos y culturales, porque están habilitados para ello como eh, integrantes de la sociedad civil. Tal como señalaba, los trámites que se deben cumplir para la Asamblea de Constitución son los mismos, se da lectura y se aprueban los estatutos frente a un ministro de fe, se realiza el acto eleccionario de la provisoria, y a diferencia de llevar a la Secretaría Municipal la documentación, bueno, la llevamos a la Dirección Provincial del Trabajo, quien registra y entrega la personalidad jurídica del sindicato recién conformado. Por lo tanto, la estructura y el procedimiento, las instancias siguen siendo las mismas. Los ministros de fe en esencia siguen siendo los mismos. Lo que cambia son los quórum y lo que cambia es la institución que está a cargo de entregar
la personalidad jurídica y con quién esta organización de la sociedad civil tiene un vínculo estrecho para el control de su vigencia y del debido orden interno, que no solamente lo debe controlar y lo debe supervigilar la asamblea de socios, sino que también a través de los requisitos que se establecen para la renovación de directiva y continuidad de vigencia de la personalidad jurídica, es esta institucionalidad, en el caso de los sindicatos, la dirección provincial, la que debe velar por el correcto cumplimiento de la norma. Tal como señalábamos, existen diferentes quórum requeridos para la conformación del sindicato, es un derecho a la asociatividad, por lo tanto, un sindicato, no todos los trabajadores de una empresa están obligados, es decir, se requiere la voluntad, es voluntario ser parte de un sindicato. No porque existe un sindicato, todos los trabajadores tienen el deber, la obligación de formar parte de él. Si así lo desean, se mantienen al margen. Pero ningún sindicato en el país puede oponerse a la afiliación de un miembro. Luego tenemos los clubes deportivos. Muchos antes de la entrada en vigencia de la ley del deporte, los clubes deportivos se vinculaban con el mundo público a través de la ley de juntas de vecinos de organizaciones funcionales. Con la ley del deporte, por la naturaleza, por los objetivos, por la especialidad, especificidad de esta persona jurídica llamada club deportivo, la ley del deporte los acoge y le entrega reglas propias para funcionar, para nacer, para desarrollarse, para poder gestionar. En este caso, al igual que otras instituciones y otras personas jurídicas, se requiere de un quórum mínimo para poder crear la organización deportiva. En este caso son 15 personas. Volvemos a la triada de ministros de fe, el oficial del registro civil, siempre presente, el notario público, que también puede acceder, pero en vez de que sea un funcionario municipal o que fuera un funcionario de la Dirección Provincial del Trabajo, es un funcionario del Instituto Nacional del Deporte, IND, quien puede oficiar de ministro de fe para la conformación de la organización deportiva, del club deportivo, de la asociación o federación, dependiendo el caso del nivel organizacional que se haya alcanzado, y que estará presente en esta asamblea constitutiva, donde nuevamente se aprueban los estatutos, se elige la directiva provisoria y se establecen los elementos básicos de conformación y que están presentes para ser completados en los estatutos tipos que ofrece el Ministerio del Deporte. Es decir, valor de las cuotas ordinarias, valor de las cuotas extraordinarias, cuál es la fecha de la asamblea ordinaria de socios, quién va a ser el beneficiario en caso de disolución de la organización deportiva, entre otros. Y al igual como aconteció con la asociación, fundación, junta de vecinos, organización funcional, que iban a la Secretaría Municipal y a la municipalidad para depositar sus estatutos, tal como el sindicato fue a la Dirección Provincial del Trabajo, el club deportivo va a ir a la Dirección Regional del IND para entregar, depositar toda la documentación, acta, estatutos, nómina de socios, nómina y antecedentes individualizados de la directiva para que la dirección provincial, la dirección regional del IND, el Ministerio del Deporte, a través de este instituto, extienda la personalidad jurídica y vigencia
de la directiva. Y luego, desde una perspectiva laboral, tenemos otra organización de la sociedad civil que está ligada con el ámbito del comercio, que dice relación cuando un grupo de técnicos, de profesionales, de personas ligadas a un oficio, se reúnen para poder actuar colectivamente y representar sus intereses ante la autoridad de turno, de forma organizada, de forma vinculante, como es la asociación gremial, ya que su objetivo es precisamente desarrollar y proteger las actividades que son comunes, los médicos, los abogados, los músicos, todos los profesionales ligados a las artes escénicas, entre otras, en su momento los portuarios, que hasta el día de hoy conservan portuarios y estibadores, que conservan su asociación gremial, los pescadores que pueden estar en una asociación o en un sindicato, dependiendo la naturaleza e intencionalidad, y bueno, también necesidades del grupo. Eh, en este caso se requieren 25 personas naturales o 4 personas jurídicas para conformar una asociación gremial. La asociación gremial agrupa, tal como les comenté, a un colectivo de personas que ejercen determinado oficio, suplementeros, que ejercen una técnica como por ejemplo prevencionista de riesgo o alguna profesión como médico, de forma tal que se vean representados como área del comercio a través de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Y nuevamente nos encontramos con el proceso de validación, que es la convocatoria a asamblea, el levantamiento del acta, aprobación de los estatutos, presencia del ministro de fe. Pero nuevamente nos encontramos que la institucionalidad se ha especializado para este tipo de persona jurídica y ya no es la municipalidad la que va a recibir y tramitar y gestionar junto con el registro civil la entrega de la persona jurídica, sino que es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Claro, estamos hablando de un grupo de profesionales, de técnicos, de oficios que se han reunido para defender sus intereses económicos, para promover su trabajo, y en este sentido estamos hablando de fomento y economía, por lo tanto es este ministerio, es esta seremía la que está encargada de llevar a cabo la inscripción. Pues bien, con esto estamos concluyendo la segunda etapa y final de lo que hace referencia a las organizaciones de la sociedad civil, el tercer sector de la economía, que son personas jurídicas que pueden postular a proyectos y donde ustedes como futuros trabajadores de la cultura pueden desarrollarse, ya sea porque la conforman, la dirigen, son socios, la asesoran o le prestan servicios. Asociaciones, fundaciones, juntas de vecinos, organizaciones funcionales, agrupaciones gremiales, clubes deportivos, sindicatos de trabajadores, son expresiones democráticas de la sociedad civil organizada y que son titulares y que son agentes culturales, porque tal como les expresé y vieron en las gráficas, representan a un alto porcentaje de las actividades que se desarrollan en el país. No porque una asociación gremial, no porque un sindicato tenga como prioridad defender determinados derechos sectoriales, ya sea de los trabajadores de una empresa o área de la economía como un guía de turismo, como un médico o como un suplementero, les exime o los deja de lado de participar de proyectos artísticos y culturales, donde ustedes van a poder prestar asesoría, formulando, ejecutando, rindiendo, controlando. Por lo tanto, ya sea para conformarla o ya sea para trabajar con ellas,
tener conciencia que esta es una de las principales herramientas que existen es fundamental. La próxima clase vamos a ver la otra parte de las personas jurídicas de derecho privado, que dicen relación con las empresas propiamente tal. Aquí ya no estamos buscando un fin altruista, filantrópico, de desarrollo comunitario, de desarrollo social. Vamos a formar una empresa. Vamos a formar una institución comercial que nos va a permitir, a través de lo que sabemos, de la técnica, del oficio, de la profesión que ejercemos, desarrollar un modelo de negocio y con ese modelo de negocio generar ganancias para que sean repartidas entre los socios o derechamente uno individualmente. Y aquí existe una multiplicidad de ejemplos en los cuales un trabajador de cultura, un estudiante de música en 2, 3, 4, 5 años más se puede ver involucrado, como por ejemplo estudios de grabación, productora de eventos, entre otras, y no es necesario tener un grupo, pueden hacerlo de forma individual, y eso lo veremos la próxima. Así que, Eh, si existe alguna duda. Adelante, Monserrat, cuénteme. Oiga, profe, ¿para cuándo tiene fijada la prueba? La prueba, en teoría, y según programa, por eso digo ¿Ah? teoría, y según programa, está fijada para, estamos en la semana del 4, estoy viendo, acabo de abrir el calendario, 4 y 8 tenemos clases, 11 y 13, por lo tanto estaría en la semana del 17 al 21, entre el Ya, 17 y el 21. ya, Está sujeto a lo que nos señale el jefe de carrera, porque tenemos la instrucción de dictar la clase y dejarla alojada, independiente de que los compañeros resuelvan con el jefe de carrera y con el área académica propiamente tal las necesidades y las conversaciones que están. O sea, en estos momentos yo voy a habilitar esa semana entre el 17 y el 21 la prueba. Debo ya. estar trabajando con la planificación que me pidió la universidad. Por lo tanto, si tú continúas asistiendo, evidentemente va a estar alojada del 17 al 21. Lo demás, ya tendríamos que verlo directamente con el Centro de Estudiantes de Música y lo que resuelvan con mi jefatura, en este caso el jefe de grupo. Ya. Pero por lo pronto, entre el 17 y el 21 va a estar disponible la prueba. Sí. Ya. Así que eso, cualquier cosa, recuerden, le mande el correo, le respondí para que pudiera mandar el correo a la corporación Sí, para formalizar. Él ya le avancé, sí. él va a ver la alternativa y va a dar la respuesta formal. Yo simplemente Ah, ya, el canal para entregar la información y facilitar la red. ya. ¿Ya? Muchas gracias. Listo, ya. Entonces, damos por concluida la clase de hoy. Se va a subir el material a la página de Moodle y nos estamos viendo el próximo martes para ver material de empresas y personas jurídicas con fines de lucro. Así que, gracias, Montserrat, y saludo a los compañeros que vayan a ver el material. Nos estamos viendo. Ya. Muy buenos días. Chao, chao. Chao.